Un fuerte congestionamiento vehicular se originó esta mañana en la avenida Masferrer Norte por varias horas. Un carril de la arteria fue bloqueado debido a la escena del hallazgo de un cadáver al interior de un vehículo. Se trataba del cónsul honorario de Panamá en El Salvador. Los detalles se los estaremos ampliando más adelante. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por preferir informarse con Noticiero Hechos. Soy Jennifer Valle. A continuación, nuestros titulares. Sin vida al interior de su vehículo fue encontrado esta mañana el cónsul de Panamá. Tenía un disparo en la cabeza, le tenemos los detalles. 3 dobles homicidios se registraron a primeras horas de este jueves en distintas zonas del país. Al menos 5 de las víctimas eran pandilleros. Aún no hay acuerdo en la Asamblea Legislativa para la aprobación de los más de 150 millones de dólares para seguridad. El FMLN ha dado tiempo al partido de oposición para que tome una decisión. ¡Vivan los veteranos de guerra! Se realizó una nueva protesta de veteranos de guerra. Quemaron llantas frente a la sede de la ANEP. Le contamos qué exigen. Le informaremos cómo avanzan los trabajos en la construcción del túnel en el redondel Masferrer. Otro paso fue habilitado esta mañana. En Costa Rica, fuertes explosiones continúan registrándose en el volcán Turrialba. La ceniza ha afectado a varias comunidades de la zona. Nuestros equipos ya están listos para informarnos sobre los hechos más destacados registrados en las últimas horas y también que están en desarrollo. Por eso saludo con mucho gusto a Néstor Hernández, quien se encuentra en la avenida Masferrer Norte para informarnos sobre el hallazgo del cadáver de un diplomático al interior de su vehículo. Néstor, te escuchamos también después. Regreso contigo, Marcela. Néstor, adelante. Gracias, Jennifer. Buenas tardes. Comentarles, me encuentro en la zona de la colonia Las Lajas, acá en la Masferrer Norte, en San Salvador, lugar donde se dio este hallazgo del cónsul honorario de la Embajada de Panamá, Carlos Lemus. Para más detalles sobre este hecho donde se encontró sin vida este cuerpo, vamos a ver la siguiente nota a continuación. Carlos Armando Lemus era cónsul honorario de Panamá en El Salvador hasta la madrugada de este jueves 26 de mayo, cuando fue encontrado su cuerpo sin vida en un pick-up en la calle Antigua El Carmen y la avenida Masferrer Norte de San Salvador. Estamos en el inicio de la búsqueda y recolección de elementos que nos permitan sostener qué es lo que sucede en este lugar. Posteriormente, con el transcurso de la investigación, pues podremos tener un panorama más claro, ¿verdad?, de lo que ha sucedido. ¿Y por solo impacto de bala? Hasta este momento, lo que se ha logrado verificar, se ha observado solamente un impacto de bala. Se le observa en la cabeza. El hecho era confuso. Mientras las autoridades policiales y fiscales inspeccionaban la escena con mucho detalle y hermetismo. Como principal hipótesis se manejaba un suicidio, pero no fue confirmado en las primeras indagaciones. Se habla de un suicidio. No lo podríamos confirmar ni descartar. Será el procesamiento de la escena el que nos arrojará elementos para ir construyendo qué es lo que sucedió. Y será también muy importante tener el dictamen practicado por el médico forense con el cual nos puede establecer las características que presenta la lesión. Carlos Lemus también era empresario y su cargo como cónsul honorario de la Embajada panameña lo desempeñó por más de 20 años, hasta que un impacto de bala en su cabeza con un arma que se encontraba a su nombre acabó con su vida. Y bueno, Jennifer, ya escuchaban un poco sobre las declaraciones también de la Fiscalía General de la República, que no tienen mayores datos, al menos a la prensa no quisieron brindarle más información. Únicamente ven ustedes, esta es la zona donde se encontraba el pick-up y ya ha sido finalizada la escena, así que no hay mayores inconvenientes a esta hora. Vamos a mostrarles también un poco, vamos a hacer el recorrido para llegar hasta la avenida Masferrer Norte, donde el tráfico vehicular era bastante complicado en horas de la mañana por este inconveniente, pero van a ver ustedes, a esta hora está bastante despejado ya que la escena pues ya ha sido removida, ya no se encuentra el proceso de la Policía Nacional Civil ni de la Fiscalía General de la República, así que bueno, están viendo ustedes con sentido hacia el redondel Sandino, completamente despejado a esta hora, y también verán el panorama buscando hacia el redondel Luceiro, así que las personas si van a circular por acá ya lo van a hacer con completa normalidad, no así como lo hicieron esta mañana, que durante 3-4 horas el tráfico desde la 75 Avenida Norte era bastante complicado. Este es mi reporte a esta hora, Jennifer, sobre este incidente ocurrido en horas de la mañana, en la madrugada que fue encontrado este cuerpo. Regreso contigo, la señal.
Gracias, Néstor, por esta información y como lo veíamos, totalmente diferente el ambiente del tráfico vehicular. Ahora sí nos enlazamos con Marcela Rivera porque al menos 3 dobles homicidios se han registrado en las últimas horas en distintas zonas del país. Marcela Rivera nos tiene los detalles desde la sala de redacción. Marcela, cuéntanos más. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jennifer. Te quiero comentar que la racha de violencia continúa imparable, pues en las primeras horas de este jueves se registraron varios hechos de delincuencia registrados a nivel nacional. Y bueno, les voy a comentar que en el departamento de Cuscatlán, en San Pedro Perulapán, fue asesinado José Beltrán Vázquez. Este hecho ocurrió en el kilómetro 22 de la carretera panamericana. Y también en el mismo departamento, específicamente en Tenancingo, Víctor Daniel López Flores, de 52 años, también fue asesinado con arma de fuego. Esto en el cantón Santa Anita. Y bueno, estos no son los únicos hechos que se registraron en horas de la mañana, sino que también otros en el departamento de San Salvador y San Miguel. Pero veamos la siguiente nota que les he preparado. En las primeras horas de este jueves, autoridades fiscales dieron a conocer varios hechos de violencia en diferentes puntos del país. Nejapa, San Salvador. Eran alrededor de las 6 de la mañana cuando agentes de la Policía Nacional Civil fueron alertados del hallazgo de 2 bolsas envueltas en sábana en el kilómetro 18 de la carretera Panamericana Oeste. Mismas que contenían los restos humanos de 2 presuntos pandilleros, quienes al parecer fueron torturados minutos antes de su muerte. De vez en cuando sí se dan estas cuestiones, pero es muy raro. Según la hipótesis, ¿son pandilleros o no? La razón que se maneja, ¿verdad?, es que son pandilleros, ¿verdad? Con un mensaje que les han dejado, ¿verdad?, que por ser pandilleros, ¿verdad?, esto les va a pasar, ¿verdad? Por este caso, no se descarta que los victimarios hayan sido miembros de algún grupo de exterminio. Cojutepeque, Cuscatlán. Los cuerpos de los hermanos Walter Arturo y William Alexis Pérez fueron localizados en una de las zonas consideradas de mayor índice delincuencial en Cojutepeque. Por este crimen, la PNC no descarta se trate de un ajusticiamiento entre los mismos miembros de estructuras criminales que operan en la zona, pues las víctimas, según informes, eran delincuentes reconocidos. 2 jóvenes son. Sí, entre 25 y 20 años. En estos lugares así, la misma pandilla es lo que la justicia. Un arma de fuego en un lugar así, en horas de la madrugada, usted va a ir a meter a algún lugar que no conozca. Autoridades al oriente del país también informaron del homicidio de un padre y su hijo, identificados como Juan Francisco y José Humberto Ramírez, quienes fueron ultimados en el cantón El Copinol, San Miguel. Bueno, Marcela, parece que tenemos problemas técnicos contigo, pero también saludamos a nuestro compañero Raúl Hernández, quien se encuentra en la Asamblea Legislativa. Coméntanos cuáles son los temas que se están tratando este día en ese órgano de Estado. Así es, Jennifer, buenas tardes. Informarles también a los amigos televidentes que hasta esta hora de la tarde no hay acuerdo entre Arena y el FMLN para la aprobación de los 152 millones de dólares. El partido Arena ha manifestado que no está preparado para dar sus votos durante la plenaria de este jueves. Conversamos con el presidente de este instituto político, Jorge Velado, quien se hizo presente y se reunió con la bancada de su partido político antes de iniciar la plenaria y manifestó y cuestionó un préstamo puente que ha incluido el FMLN en el decreto para hacerse de los fondos vía préstamo antes que se coloquen estos bonos, estos 152 millones de dólares en bonos al colocarlos, porque es difícil en alguna manera colocarlos en el mercado. También tenemos la respuesta del FMLN referente a esta situación. Escuchemos. En general hay un problema aquí, hemos hecho unas consultas y a consideración de varios abogados,
pudiera ser inconstitucional o creen que es inconstitucional simple y sencillamente decir aquí de que se puede tomar un préstamo puente sin que el préstamo pase por el proceso normal de aprobación en la Asamblea Legislativa, que es primera aprobación y segunda aprobación, lo cual se puede dar rápido si se hace pues el proceso tal cual debe de ser. Me parece, y lo voy a decir a título personal, que no son más que una estratagema para darle larga a la aprobación de estos recursos. Espero que no sea así. Tenemos mucho comentario de sus diputados que ya esta situación es insostenible para ellos. Y bueno, como ya escuchábamos, en materia de seguridad en la Asamblea Legislativa, aún no hay acuerdos para aprobar los bonos por más de 150 millones de dólares para financiar la seguridad. Más adelante nos estaremos enlazando nuevamente con nuestro compañero Raúl Hernández. En más hechos violentos, le cuento que un pandillero retirado fue asesinado por varios sujetos que se conducían en un vehículo. El fallecido fue identificado como Herbert Antonio Portillo, de 41 años, que residía en el municipio de Soyapango. El hecho ocurrió sobre la calle Castillo y la 20 Avenida Norte por el ex Cine Avenida, mientras la víctima ingería bebidas alcohólicas en el lugar. Manifiestan que vinieron de un carro a disparar. Según dicen, ahí estaba él. Y según información, es pandillero retirado. Pandillero retirado. ¿Cómo de qué edad es, jefe? 41 años. Un policía fue atacado por varios delincuentes mientras visitaba a su familia en una zona de San Salvador. El resultado del ataque dejó un delincuente muerto. Un agente de la Policía Nacional Civil aprovechó su día de licencia para visitar a su familia en el centro urbano Montserrat de San Salvador. Ahí, varios delincuentes trataron de atacarlo con armas de fuego cuando el agente estaba en su vehículo. Sujetos desconocidos atacaron a un agente de la policía, ¿verdad? En momentos que visitaba a un familiar. Hasta ahorita esa es la hipótesis que se está manejando preliminarmente. Se ha recopilado evidencia que apunta que ha sido cuestión de que fue un ataque, ¿verdad? Afortunadamente, el agente repelió el ataque con su arma de equipo, pero en el intercambio de disparos, un delincuente murió. Era una persona no identificada, apariencia joven, de alrededor entre 20 a 25 años, pero no le encontramos ningún documento y no la pudimos identificar, ni vino ninguna persona. Por su parte, los vecinos del centro urbano expresan que estos delincuentes acechaban constantemente el vecindario, cometiendo diferentes fechorías y amenazando a la gente honrada del lugar. Como 2 años tenían ya de estar asaltando, pero yo me alegro. Y no son de aquí, Ya varias veces habían asaltado aquí. A varios vecinos, a varios, y celulares, porque lo que ellos quitaban eran celulares y dinero. El agente de la Policía Nacional Civil salió ileso del atentado. La PNC no realizó más capturas por el hecho a pesar de montar un operativo de búsqueda en la zona para dar con los restantes delincuentes. Sin embargo, las autoridades hacen un llamado a la población a denunciar a cualquiera que amenace la paz y la tranquilidad de los vecindarios. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar. En prisión continuarán los 7 adultos detenidos implicados en la masacre de San Juan Opico. Este miércoles se realizó la audiencia de imposición de medidas. Son acusados de los delitos de homicidio agravado y agrupaciones terroristas. De acuerdo a la versión del testigo criteriado que tiene la Fiscalía, los homicidas se reunieron la noche anterior a la masacre para planificar el hecho. Por su parte, los defensores alegan que no son pruebas suficientes. La siguiente audiencia será programada dentro de 4 meses, mientras la Fiscalía ha solicitado que los acusados sean enviados al penal de máxima seguridad. El grupo gestor de la Jurisdicción Penal Juvenil se pronunció ante las reformas a las leyes penales juveniles, tildándolas de inconstitucionales, acción que aseguran deja en evidencia que existen vacíos en la defensa de los derechos de los niños. La ola delincuencial llevó a que legisladores realizaran propuestas de reforma penal juvenil que en parte contemplarían que menores de edad sean juzgados como adultos. Pero para el grupo gestor de la Jurisdicción Penal Juvenil, estos cambios no tienen un buen visto, ya que aseguran atentan contra la Constitución y los derechos de los adolescentes y niños.
desarrollamos líneas de acción para hacer prevalecer una perspectiva técnica y especializada que coadyuve al análisis del contexto y que permita enfrentar la tradicional tendencia autoritaria de señalar y estigmatizar a los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley. Cuando hacen ese tipo de reformas, la Asamblea Legislativa, nosotros nos quedamos con las manos atadas, o tenemos que ver de a dónde sacamos para que estos jóvenes realmente logren una reinserción. Aseguran que los crímenes en su mayoría son cometidos por adultos, además de ser estos los que utilizan como títeres a menores, aprovechándose de su condición. El decenio pasado cerró con una tasa del 11% de criminalidad atribuido a personas menores en conflicto con la ley. Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que cometen delitos solamente representan el 12.2% del total de detenciones, contra un 87.8% de adultos. Lo anterior demuestra que la violencia en el país es ejercida principalmente por adultos. Al parecer del grupo de jueces que defienden los derechos de los niños y adolescentes, los mecanismos de represión deben ser cambiados por acciones preventivas y de reinserción para eliminar este mal. Aseguraron que para reducir la violencia se debe aportar una cultura de paz y no excluir de la sociedad a este sector de la población. Están proponiendo ahora bajar la edad del adolescente de 18, lo van a llevar a 16. ¿Dará respuesta esto a el fenómeno de la delincuencia? No. Que recuerden, pasado unos 6, 7 meses, un año si quieren, cuál fue el efecto que produjo esto. Van a ver ustedes que no tiene ningún efecto. La lucha contra la criminalidad siempre creará opiniones encontradas entre distintos sectores que se involucran en la erradicación de este mal. Con imágenes de Gerson López, informó Antonio Valladares. Vamos a cambiar de tema. Veteranos de guerra del histórico FMLN y la Fuerza Armada quemaron llantas y gritaron consignas en contra del Ejecutivo y los empresarios, esta vez frente a la sede de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, en protesta para exigir un acuerdo con los empresarios que les ayude a crear mecanismos para un fondo de sistema de pensiones e indemnización que por ley tendrían derecho. Nosotros estamos esta mañana exigiéndole al señor presidente de la ANET, a la comisión ejecutiva de la ANET, al Consejo Nacional de la ANET, a conformar una mesa de diálogo. ¿Para qué? Para que conozcan a fondo las problemáticas del sector de veteranos de la Fuerza Armada y del FMLN histórico. No venimos a pedirles una limosna ni a suplicarles. Hay una deuda moral y económica con el sector de la Fuerza Armada y del FMLN histórica. En otra protesta, el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación suspendió labores en las oficinas administrativas de la institución ubicadas en San Salvador, debido a que las autoridades no les han incrementado sus salarios, una promesa que, según dicen, está dentro de un acuerdo aprobado el año pasado. Los incrementos se realizarían con base en el ingreso que cada empleado percibe. $2.207 personas que ganan menos de $600 y para ellos pues estamos solicitando el 13%. Hay un grupo bastante significativo de como de 1.034 me parece compañeros que ganan menos de 1.000 y para ellos estamos pidiendo el 8%. Tuvo que haber sido efectivo a partir de enero y ya estamos casi a junio. Y otro sindicato de educación protestó esta mañana. Representantes de Cimeduco denunciaron una serie de violaciones a los derechos humanos contra las maestras de distintas escuelas del país. En este caso son víctimas de acoso sexual y laboral por parte de directores departamentales de centros educativos hasta de padres de familia. Decimos a los maestros que es mentira que hay. Más preocupante para nosotros porque están constatando la violación a los derechos de las mujeres y no hacen nada. Están verificando que a las maestras el director, por ejemplo, no les paga su salario para fomentar el ambiente, digamos, criminal en contra de estas compañeras maestras y tampoco el Ministerio de Educación hace algo. Varios estudiantes de la Universidad de El Salvador salieron a las calles para marchar hacia la Corte Suprema de Justicia. Aseguran que la Sala de lo Constitucional está interviniendo en el proceso de la elección de las máximas autoridades de la universidad y consideran que los miembros de la Sala han decretado medidas cautelares por la elección del rector. La marcha es para denunciar el proceso que está siguiendo la Sala de lo Constitucional, que nuevamente está interviniendo
los intereses de la comunidad universitaria. ¿Y cómo lo está haciendo? Dictando una medida cautelar que no se sometan a votación ambos candidatos, cuando una semana antes de que la sala dictara o notificara a la Asamblea General esa medida cautelar ya habían sido votados y la señora Ana María Glover ya había sido sacada fuera del proceso, como lo estipula la legislación universitaria. La construcción del Distrito 1 de la Alcaldía de Santa Tecla a un costado del Parque Las Araucarias sigue generando molestias a los habitantes de varias colonias. Luego de varias protestas, representantes de la municipalidad se comprometieron a establecer una mesa de diálogo con los habitantes de las diferentes colonias, pero siguen sin llegar a un acuerdo. La falta de información sobre los proyectos es para muchos la causa de la problemática que está generando temor a los pobladores. Hacemos nuestra primera pausa, ya regresamos con más hechos. Gracias por continuar con nosotros. Avanza la construcción del túnel en el redondel Masferrer. Esta mañana fue habilitado el paso vehicular en un nuevo carril. Nuestra compañera Raquel Herrera nos amplía esta información. Adelante, Raquel, buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Jennifer. Así es, este día las autoridades del Ministerio de Obras Públicas hicieron un recorrido sobre los trabajos que se están realizando en el redondel Masferrer y han habilitado el carril que ustedes tienen en pantallas. Se trata del carril que baja, que viene desde la Masferrer Norte buscando la avenida Jerusalén. Los automovilistas ya están haciendo uso de este carril desde esta mañana. Tenemos las declaraciones del ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, respecto a los trabajos que se están realizando aquí y respecto a la habilitación de este carril. Escuchemos qué es lo que ha dicho. Es el derivador surponiente, que es de una longitud de 120 metros, de un ancho de 8 metros promedio, y entra en uso desde este momento. Con esto el Fovial sobrepasa el 35% de avance de esta obra. Aquí el principio es obra concluida, obra entregada y se sigue trabajando. Aquí se va a seguir trabajando hasta después de agosto. No, el compromiso es que el túnel se termina y se entrega para uso de la ciudadanía antes que termine el mes de agosto, y esperamos que no haya ningún huracán que frustre estas posibilidades. Bueno, ya escuchaban las declaraciones del ministro de Obras Públicas, que se espera que los trabajos concluyan después de agosto. Incluso él habla que podría ser entregado el túnel a finales de agosto. Esto pues si las condiciones climáticas no influyen en los trabajos. A pesar que este carril ya ha sido habilitado, ustedes pueden ver a esta hora de la tarde fuerte carga vehicular. Quiero mostrarles también las imágenes del carril que viene desde la Masferrer Norte buscando la avenida Jerusalén. Fuerte carga vehicular, hay presencia de los gestores de tráfico del Viceministerio de Transporte. Sin embargo, la carga vehicular es densa a esta hora de la tarde. Esa es la información que tengo respecto a los trabajos que se están realizando aquí en el redondel Masferrer. Jennifer, regreso contigo a los estudios. Muy buenas tardes. Gracias, Raquel. Buenas tardes para ti también. Ya lo escuchó, fuerte carga vehicular, tómelo en cuenta si va a circular por esa zona. Continuamos con más hechos. Hoy se brindó el informe del segundo año de gestión del Gabinete de Gobernabilidad. Azucena Sandoval le ha dado cobertura al evento y nos informa desde Casa Presidencial. Adelante. Efectivamente, el Gabinete de Gobernabilidad, integrado por los distintos ministerios, como el de Relaciones Exteriores, el de Gobernación, así como la Secretaría Técnica y de Planificación, entre otras instituciones, brindaron esta mañana los principales progresos y avances a 2 años de gestión. Entre ellos se destaca el fortalecimiento del diálogo y la concertación entre el Estado y los distintos sectores de la sociedad. Aquí se brindó toda una conferencia de prensa en Casa Presidencial. Escuchamos parte de las declaraciones. Ustedes han visto la construcción de muchos consejos, el espacio que hemos generado de diálogo tanto con los partidos políticos como el sector de la empresa privada y otros sectores de la sociedad, porque el mecanismo del diálogo y la concertación son fundamentales para esta construcción de esta gobernabilidad. Eso es una política de Estado impulsada por este gobierno, y en ese sentido
hablamos de una política de Estado porque no tiene regreso, es irreversible. Y por el otro lado, porque busca el beneficio de la población. Todos los acuerdos tienen que estar orientados a garantizar soluciones para la población. Entre estos logros también se destaca el diálogo que se ha tenido con los diferentes partidos políticos y precisamente hoy que se realiza la plenaria en la Asamblea Legislativa hicieron un llamado para que se aprueben los 152 millones de dólares para temas de seguridad. La justificación de que nosotros nos negamos a que se auditen no es cierta. Estamos totalmente de acuerdo. Incluso la fracción del FMLN presentó hace unos días una documentación en donde se establecían las especificaciones y propuestas concretas, y entre ellas estaba una auditoría privada responsabilizada desde el Consejo de Seguridad Ciudadana, que también es un mecanismo que ya está establecido ahí. Por lo tanto, nosotros sinceramente esperamos que se aprueben esos 152 millones. Por supuesto, un informe completo de toda esta información en la siguiente emisión de noticias. Muy buenas tardes. Gracias, Azucena. Buenas tardes para ti también. Retomamos la señal y nos enlazamos nuevamente con nuestro compañero Raúl Hernández hasta la Asamblea Legislativa, donde se discuten temas sobre seguridad y la aprobación o no de los más de 150 millones de dólares para seguridad. Raúl, buenas tardes nuevamente. Coméntanos. Así es, Jennifer, buenas tardes. Nuevamente les informaba que hasta esta hora de la tarde no hay acuerdo entre Arena y FMLN para la aprobación de estos 152 millones de dólares destinados para financiar medidas extraordinarias en seguridad. Hace unos minutos veíamos al presidente del partido Arena, Jorge Velado, quien cuestionaba un préstamo puente que ha puesto el gobierno en el dictamen que ya está en la Comisión de Hacienda. No hay acuerdo a esta hora de la tarde. Decirles que en este momento la plenaria se encuentra en receso. Se espera que los diputados regresen a las 2 de la tarde. Exactamente son las 2 de la tarde en este momento. Entonces en unos minutos se estaría reanudando la sesión plenaria. Antes de que se fuesen a este receso, la diputada presidenta Lorena Peña y el diputado Ernesto Mason hablaron sobre la postura de los dos partidos políticos. Lorena Peña señaló a Ernesto Mason y este no se quedó callado. Veamos. Si Arena perdonó al diputado Mason porque dice que no era cierto que tenía trato con los pandilleros, debe votar hoy. Si era cierto que no tenía compromiso Mason con los pandilleros, y aquí me estoy yendo, pero no estoy con él hablando, sino con ustedes, deben votar hoy. Lamento muchísimo que la presidenta del primer órgano del Estado actúe de la manera tan pobre como está actuando. También decirles que no es el único caso que se ha tratado aquí en la Asamblea Legislativa. También hay casos políticos. Por ejemplo, el partido Arena, al interior de ese instituto hay una discusión entre los mismos diputados por la decisión del Tribunal de Primera Instancia que de dejar libre o no seguir el proceso en contra del diputado Ernesto Mason y el alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, por esta reunión que sostuvieron con estructuras de pandillas. Veamos parte de los altercados o posiblemente cruce de declaraciones entre diputados del mismo partido político. Yo sostengo mi posición, ese fue un error muy grande que se cometió por las personas que decidieron hacerlo y para mí que lo mejor es aceptar cuando se cometen errores, ser humilde y tener la valentía de aceptarlos y engavetar algo creo que no es conveniente. Los salvadoreños tienen opinión al respecto y creo que debemos ser respetuosos también. Mire, yo sí soy respetuoso de la institucionalidad del partido y no voy a contestar a los ataques de ellas. En primer lugar, porque son señoras y como mujeres las respeto, y en segundo lugar, por ser diputadas y miembros del partido Arena. También se ha conocido que en los últimos minutos se ha hecho presente aquí en la Asamblea el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, quien viene a reunirse con los diputados de las distintas fracciones legislativas en busca de apoyo para esta tarde
Durante la plenaria se espera la aprobación de estos 152 millones. Esta es la información. Gracias, Raúl, por esta información que nos has brindado desde la Asamblea Legislativa. Por supuesto que estaremos pendientes de cómo continúa esta plenaria. Más hechos. Autoridades del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, presentaron esta mañana el proyecto Estructuración de Ciudades y Asentamientos Humanos de la Franja Costero Marina. El diagnóstico identifica 379 asentamientos distribuidos en 9 departamentos del país. Según las autoridades, el documento se vuelve un punto de partida para ejecución de proyectos y desarrollo económico en el corredor costero del país. Hablamos de más de 7.000 kilómetros cuadrados, en donde se encuentran asentados importantes núcleos habitacionales y en donde se establece con claridad de qué forma se debe y se puede intervenir, porque el documento al final de los finales lo que busca es potenciar el desarrollo económico, social, la cohesión social, en el marco de varias iniciativas que existen en la zona. Las micro y pequeñas empresas buscan implementar cambios para obtener más utilidades y dinamizar la economía. Un experto internacional sugirió que, a pesar de verse impactadas por el clima de inseguridad, el sector debe buscar estrategias de cambio. Las recomendaciones surgieron durante el primer encuentro empresarial del año organizado por la Cámara de Comercio e Industria. Eso, así como el tema de inseguridad, hay muchos otros factores. El mercado cambia, los productos cambian, la gente cambia su manera de tomar decisiones, se informa diferente. Cada vez que nosotros estamos como responsables, que ni es ni más ni menos que la habilidad para responder, logramos resultados extraordinarios, no culpando a nada externo ni responsabilizando a nada externo de lo que sea mi actividad como empresario o como líder de equipo de trabajo. Data Red, haga negocios. De la continuidad nos ocupamos nosotros. Presenta. El aumento al salario mínimo sigue creando disputa entre los sectores involucrados. Esta vez, representantes del gobierno dicen sentirse atacados por empresarios y la clase trabajadora. El señor Luis Cardenal, presidente de esa gremial, dijo que lamentaba que la representación del gobierno, abro comillas, haya salido sorpresivamente con otra posición que nos aleja de encontrar entendimiento. Por su parte, el movimiento laboral salvadoreño, conocido como LS, publicó justo este mismo día un campo pagado donde acusa a la representación del gobierno de bloquear el ajuste salarial. El aumento al salario mínimo se ha convertido nuevamente en un tema de debate entre las partes involucradas. Hemos estado aquí tanto la representación del sector laboral como del sector empleador, pero no hemos tenido la asistencia del sector de gobierno. La propuesta estaba a consulta y parte de la consulta era no revelar todavía los montos, porque estaban a conocimiento de los sectores. Hasta los mismos trabajadores dijeron que ellos iban a consultar, pero cuando nos meten este pronunciamiento distorsionador, nos dice que aquí hay otro tipo de voluntad. No era venir a discutir ya el incremento. Alejandro Rosales, presidente del Consejo Nacional del Salario Mínimo, aseguró que esperan que la siguiente semana se puedan sentar nuevamente junto a la ANEP y los representantes del sector laboral y así finalizar el cabildeo que lleva ya varios meses sin dar luz verde a la mejora de salarios. Ya iniciamos el proceso de discusión desde enero, o sea que nos anticipamos. Legalmente ya iniciamos el proceso de discusión desde enero, o sea que nos anticipamos. Está abierto el proceso de discusión y esto es propio. Si ustedes recuerdan, en 2013 discutimos desde febrero hasta julio que tomamos el acuerdo. Quedaremos a que nos convoquemos los sectores nuevamente a reabrir el proceso de diálogo. Ordinariamente es la próxima sesión el miércoles, pero va a depender qué mensajes sigamos recibiendo de estas posiciones. Lo que se esperaba fueran buenas noticias para cientos de salvadoreños, tendrá que esperar mientras se llegan a acuerdos en el ajuste salarial. Con imágenes de Gerson López, informó Antonio Valladares. Y algunos ciudadanos también expresan su opinión sobre la falta de acuerdos para aumentar el salario mínimo. Tienen que hacer algo que vaya de acuerdo con la necesidad del pueblo, ¿verdad? Porque hoy en día está bien difícil encontrar trabajo y bueno, eso nos beneficiaría a todos. La economía está mal y
y muchas personas creo que el salario mínimo es muy poco porque hay personas que tienen hasta 3 hijos, 4 hijos y creo que el salario mínimo no les alcanza. Hay personas que son mamá, papá a la vez y yo creo que es necesario que aumenten el salario mínimo. Mire ellos cuánto uno ganan y uno de pobre ganando el sueldo mínimo, o sea, no alcanza ni para darle estudio a los hijos, pues. Que es importante para toda la familia salvadoreña que la gente que labora para ellos para poder incrementar sus ingresos es bastante necesario, tendrían que llegar a un acuerdo lo más rápido posible. Data Red, haga negocios. De la continuidad nos ocupamos nosotros. Presentó. En otros temas, autoridades de la Dirección Nacional de Medicamentos han procedido al cierre de una farmacia que fabricaba un medicamento en concentraciones y condiciones no adecuadas. Para conocer más detalles, nos enlazamos con la periodista Claudia Cusco. Claudia, buenas tardes. Jennifer, te saludo desde la Dirección Nacional de Medicamentos. Este día, esta institución ha procedido al cierre de una farmacia ubicada en la Colonia Médica en San Salvador para hablar del por qué se ha cerrado esta farmacia. Me acompaña el doctor Vicente Coto, director de esta institución. Doctor, ¿cuál es el motivo del por qué se procede a este cierre? Esta farmacia estaba elaborando medicamentos, obviamente de manera ilegal. Una farmacia no tiene autorización para elaborar tabletas, pastillas. En este caso, el problema se agrava porque se trata de una sustancia que se utiliza para tratar problemas psiquiátricos, el carbonato de litio. Y esta sustancia se tiene que tomar con un monitoreo porque la dosis tóxica puede aparecer en el paciente y causarle graves daños. Esta farmacia estaba ahí mismo elaborando las pastillas y después las vendía. Es una práctica que debe determinar y en este momento, este día, nosotros cerramos provisionalmente el establecimiento. ¿En qué forma se elaboraban? Este medicamento, cuando la paciente presentaba la receta, atrás de la farmacia había una serie de cápsulas. Ustedes encuentran aquí todos los recipientes que encontramos y manualmente se agarraba la sal y se le ponía la cápsula. Imagínense ustedes lo que significa que al cálculo se le ponga a una cápsula una cantidad de medicamentos que tiene que ser precisa. Es decir, el paciente tiene que estar seguro que lo que está recibiendo son, por ejemplo, en este caso, 300 miligramos, que es lo que marca la pastilla. Nosotros en la investigación que hicimos aquí en la dirección encontramos que la variabilidad era grande. Habían algunas pastillas que tenían de 300 que decían 150, otras tenían menos, otras tenían más. En otras palabras, cada pastilla tenía una cantidad diferente del medicamento. ¿Y las consecuencias? Un paciente con un problema psiquiátrico, por ejemplo, una persona maníaco-depresiva que está tomando litio y que así se estabiliza, cuando piensa que lo está tomando y no está tomando nada o está tomando menos, pueden aparecer sus síntomas. Si es, por ejemplo, en la fase maníaca, puede volverse agresivo y si es en la fase depresiva, incluso puede tener hasta tendencias suicidas. Pero no solo eso, sino que también el producto es muy tóxico. O sea que puede también tener consecuencias de toxicidad cuando la cantidad que está tomando supera la cantidad que debe tomar el paciente. Finalmente, doctor, ¿cuál es esta farmacia y qué procede? Nosotros hemos clausurado la farmacia 1, que es la que estaba haciendo la práctica, que se encontraba en la Colonia Médica. Y en este caso nosotros seguimos con el trámite, está cerrada provisionalmente, pero evidentemente estos expedientes van a ser trasladados también a la Fiscalía para que determinen si procede también una investigación ya de tipo penal. Bueno, muchas gracias. El director nacional de medicamentos hablando del cierre de esta farmacia ubicada en la Colonia Médica debido a que se estaba fabricando medicamentos no en las condiciones esperadas y esto pone en riesgo la salud de los pacientes que adolecen o padecen síntomas psiquiátricos. Vamos a llegar hasta acá con este despacho. Más información en nuestra próxima edición de Noticias. Saludos. Gracias, Claudia, por esta información deportiva. Gracias a ti. Gracias por habernos acompañado. Disfrute la tarde. Bendiciones. Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es Clasificación C. Para mayores de 15 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación.